Seguridad e higiene laboral. Riesgos en centros de salud. SINDEL. Riesgo biológico. Definición de riesgo biológico. El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Pueden desencadenar en un accidente biológico a través de cualquier exposición potencialmente infectante, suministros médicos, equipos y superficies contaminadas con estas sustancias por vía directa o indirecta del personal de salud producto de las actividades propias de la profesión. Se consideran agentes biológicos potencialmente infecciosos la sangre, fluidos corporales con sangre y los líquidos, cefalorraquídeo, peritoneal, sinovial, pericardio pleural y amniótico, que por contacto con mucosas, salpicadura, aerosoles, piel no intacta, lesión percutánea tipo pinchazo o cortadura o mordedura, pueden generar transmisión de estos agentes al organismo del personal de salud. Punzo cortante. Definición de cortopunzantes. Las lesiones con objetos cortopunzantes son ocasionadas por instrumentos filosos y accidentes en un entorno médico. Estos instrumentos incluyen agujas, lancetas, escápelos y vidrio roto. Las lesiones por pinchazos con agujas se definen como heridas punzantes que penetran en la piel de forma accidental, ocasionadas por agujas huecas, como agujas hipodérmicas, agujas para la recogida de sangre, estiletes de catéteres y agujas utilizadas para conectar partes del sistema de administración. Las causas más frecuentes de los mismos son falta de equipo de protección personal, dispositivos de seguridad y envases para eliminación de objetos cortopunzantes. Falta de procedimientos para la notificación de lesiones con objetos cortopunzantes. Falta de concientización con los riesgos ocupacionales. Acceso restringido a envases para la eliminación de objetos cortopunzantes. Reencapuchado de las agujas tras su uso. Paso de instrumentos filosos de mano a mano en la sala quirúrgica. No utilización de los envases para eliminación de objetos cortopunzantes inmediatamente después del uso. Incidentes médicos no previstos. Reacciones inesperadas de los pacientes. ¿Cuándo se producen los pinchazos accidentales? 40% después del uso del dispositivo antes de su eliminación. 40% durante o relacionado con la eliminación del dispositivo. 15% durante la colocación del tapón. 5% durante el uso del dispositivo. Medidas preventivas de cortopunzantes. La prevención eficaz de las lesiones por pinchazos con aguja para evitar la exposición a la sangre o a líquidos corporales requiere un método integral que combine varias estrategias y acciones, llenado de descartadores rígidos hasta las 3/4 partes. Notificación obligatoria de todas las lesiones por objetos cortopunzantes y lesiones por pinchazos con aguja. Uso de sistemas sin agujas cuando sea posible. Uso de elementos de protección personal. Acceso adecuado y uso correcto de envases para objetos cortopunzantes. Eliminación inmediata de objetos cortopunzantes en los envases adecuados. Recogida frecuente y eliminación apropiada de los envases para objetos cortopunzantes. Prohibición del reencapuchado de la cápsula de cierre de la aguja. Eliminación de desechos punzocortantes. Pasos para quitarse los guantes descartables. Pasos antes de ingreso a zona aislada con COVID-19. Antes del ingreso a la zona de aislamiento, debo poseer mi ropa de trabajo de uso cotidiano, lavarme las manos, colocarme todos los elementos de protección personal descartables y no descartables. En el caso de personal de limpieza y desinfección, deberá colocarse los guantes de micronitrilo. Recordar que no se deben tocar la cara en ningún momento. Equipo de protección para personal de salud que se ocupa de los pacientes con coronavirus. Cofias, ojos, lentes o visores protectores. Nariz y boca.
Mascarilla facial quirúrgica para personal en contacto directo con pacientes de COVID-19. Cuerpo. Bata ajustada por detrás. Manos lavadas apropiadamente antes de introducirlas en los guantes. Cubre calzado. Elementos de protección personal según niveles de atención en salud COVID-19. Nivel de atención, triaje, higiene de las manos, mascarilla quirúrgica. Recogida de muestras para diagnóstico de laboratorio, higiene de las manos, bata, respirador N95 o similar, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial, guantes. Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud, pero no requiera ningún procedimiento generador de aerosoles. Higiene de las manos, bata, mascarilla quirúrgica, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial, guantes. Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles. Higiene de las manos, bata, respirador N95 o similar, gafas protectoras, protección ocular o protección de cara, protección facial, guantes. Riesgo químico. Manipulación de sustancias peligrosas en laboratorios. Sustancia peligrosa, sustancias químicas. Es aquella que, por su naturaleza, produce o puede producir daños momentáneos o permanentes en la salud humana, animal o vegetal, a los bienes y o al medio ambiente. Los productos de limpieza y desinfección son sustancias químicas, las cuales técnicamente se las conoce como sustancias peligrosas. Para trabajar con ellos y evitar su exposición a riesgos, se deben seguir ciertos recaudos. Reducción de riesgos. Para reducir los riesgos asociados al almacenamiento de productos químicos dentro de las áreas, se deberán de respetar los siguientes conceptos. Mantener el stock mínimo operativo. Disponer del listado actualizado de las sustancias químicas presentes en el almacén, así como las cantidades almacenadas. Mantener un control de fechas, tanto de adquisición como de la fecha de apertura del envase para posterior realización de control de caducidad. Segregación de sustancias peligrosas. La separación se debe realizar por islas o estanterías. Cada sector podrá elegir alguna de estas dos opciones. Sistema de separación por islas consiste en dedicar una serie de estanterías a una familia determinada, situándolas, agrupándolas de modo que a su alrededor queden pasillos. Sistema de separación por estanterías consiste en separar las distintas sustancias incompatibles, intercalando entre ellas sustancias inertes. Los envases pesados se deben colocar en estanterías inferiores. Los ácidos y bases fuertes se deben colocar en estantes de más bajo nivel cuanto mayor es su agresividad. Se encuentra prohibido colocar sustancias peligrosas que son sensibles al agua, bajo bachas de lavado que tienen sifón. Compatibilidad de sustancias peligrosas. Aislamiento de sustancias, cancerígenos o de alta toxicidad. Se deben almacenar en un recinto o armario específico, convenientemente rotulado. El control de stock debe ser riguroso en lo referente a entrada de materiales y consumos. Sustancias pestilentes. Se deben confinar en pequeños recintos o armarios equipados con un sistema de ventilación adecuado. Sustancias inflamables. Deben ser almacenados en armarios con resistencia al fuego. Elementos de protección personal. Hojas de seguridad o MSDS. Cada sustancia que se manipule posee una hoja de seguridad consigo que es confeccionada por el productor de la sustancia química. Dicha ficha, hoja, se debe tener al alcance por cualquier suceso, ya sea accidente que afecte a la persona o un derrame que pueda contaminar el ambiente. CGA, Sistema Globalmente Armonizado. Resolución SRT 801/15. El Sistema Armonizado de Comunicación de Peligros comprende las herramientas apropiadas del etiquetado para transmitir información sobre cada una de las clases y categorías de peligro del CGA. El empleo de símbolos, palabras de advertencia o indicaciones de peligro distintos de los que se han asignado a cada una de las clases y categorías de peligro del CGA sería contrario a la armonización. Todos los envases deben estar rotulados con el sistema CGA,
Sistema Globalmente Armonizado. Pictogramas del CGA, Sistema Globalmente Armonizado. Corrosión cutánea. Sustancias y mezclas corrosivas para los metales. Corrosión cutánea. Lesiones oculares graves. Corrosión cutánea. Irritación cutánea. Toxicidad aguda, nocivo. Irritación ocular grave. Sensibilización cutánea. Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única. Irritación, somnolencia o vértigo. Peligro para la capa de ozono. Explosivos. Explosivos. Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente. Peróxidos orgánicos. Pictogramas del CGA, Sistema Globalmente Armonizado. Gases comprimidos. Gases a presión. Líquidos comburentes. Sólidos comburentes. Líquidos comburentes, gases comburentes. Peligroso para el medio ambiente acuático. Peligro a corto plazo, agudo para el medio ambiente acuático. Peligro a largo plazo, crónico para el medio ambiente acuático. Pictogramas del CGA, Sistema Globalmente Armonizado. Toxicidad aguda. Toxicidad aguda, mortal, tóxico. Sensibilización respiratoria. Mutagenicidad en células germinales. Carcinogenicidad. Toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas, daños. Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única, daños. Líquidos inflamables. Gases inflamables, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, aerosoles, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, peróxidos orgánicos. Manipulación de nitrógeno. Nitrógeno líquido. Es un gas inocuo, invisible e inoloro. El nitrógeno se puede licuar, pasando a fase líquida por debajo de menos 195 grados centígrados. Esta es la temperatura a la que se encuentra líquido a presión atmosférica. Se mantiene como tal en criotanques. Una vez abierto el tanque para manipulación de muestras, el líquido entra en contacto con la temperatura ambiente, mayor a menos 195,8 grados centígrados, y desde su superficie se comienza a evaporar. Riesgos de manipulación de nitrógeno líquido. Quemaduras por frío en caso de contacto accidental. El contacto puede ser con el nitrógeno líquido, sus vapores o con materiales que, por estar en contacto con el mismo, se encuentren a temperaturas extremadamente bajas. Se produce congelamiento de la piel y graves quemaduras criogénicas. En la piel quemada por congelación no hay dolor. El aspecto es encerado y de color amarillento. En cuanto se descongela, es muy doloroso, se hincha y es muy propensa a infecciones. Riesgo de asfixia por desplazamiento del aire respirable. La exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno, 19,5%, por escapes de nitrógeno desde los contenedores puede causar mareo, náusea, vómito, depresión, salivación excesiva, disminución de agudeza mental, pérdida del conocimiento y muerte. Exposición a atmósferas que contengan una cantidad de oxígeno menor al 10% pueden causar pérdida del conocimiento sin dar aviso y tan rápidamente que el individuo no tendrá tiempo de protegerse, con movimientos convulsivos, colapso respiratorio, lesiones graves o muerte. Medidas preventivas durante el traslado del nitrógeno líquido. Se debe utilizar para transportar nitrógeno líquido tanques que dispongan de un sistema de cierre no hermético, pero que en caso de vuelco accidental impida un derrame masivo. Con cierre hermético, si disponen de una válvula de sobrepresión. Para el traslado vertical de los tanques llenos se utilizarán el ascensor. No se permitirá que viajen en la cabina personas junto a los tanques. Almacenamiento de nitrógeno líquido. Los tanques se almacenarán preferentemente en zonas con ventilación natural. Cuando los tanques se almacenen en zonas sin ventilación, estas deberán señalizarse con cartel de riesgo de asfixia y de prohibido el paso excepto personal autorizado. Presentar ventilación forzada, ventilador extractor. La puerta estará cerrada teniendo acceso a ella exclusivamente las personas autorizadas. Se colocará en la sala un aparato que realice la medición de la concentración de oxígeno ambiental, entrando exclusivamente cuando los valores sean correctos. En caso
de disminución en atmósfera de oxígeno, se activa una alarma sonora. Para acceder deberá haber al menos 2 personas. Una de ellas actuará como recurso preventivo. Trasvase de nitrógeno líquido. 1. El trasvase de nitrógeno líquido se realizará como norma general en lugares bien ventilados. Se consideran zonas bien ventiladas las que, teniendo una ventilación forzada, esta es superior a 10 renovaciones por hora, o las que, siendo ventilación natural, disponen de 2 aperturas enfrentadas entre sí y con una superficie superior a la relación 1/15 entre la superficie de las aperturas y la de la sala. 2. Si el trasvase se realizase en sótanos o semisótanos, deberá utilizarse las medidas dispuestas para zonas con ventilación insuficiente. 3. No se realizarán trasvases de nitrógeno líquido en zonas de paso habitual. 4. Cuando el trasvase deba realizarse dentro de un espacio sin suficiente ventilación, será necesario cumplir las siguientes medidas. Utilización de medidor de concentración de nitrógeno. 1. Presencia de recurso preventivo durante todo el tiempo que dure la operación. El nitrógeno líquido se extraerá del tanque de transporte exclusivamente con una caña de trasvase, estando prohibido el trasvase mediante vuelco, excepto cuando se trate de tanques con capacidad inferior a 1 litro o se trabaje dentro de cabina extractora. Las cañas de trasvase deberán estar aisladas térmicamente para evitar que un contacto accidental provoque quemaduras. Se utilizarán gafas de seguridad y guantes de Kevlar para el trabajo de la manipulación del nitrógeno. Elementos de protección personal: guantes de Kevlar, calzado cerrado, gafas de seguridad o máscara facial, ropa de trabajo. Medidas de extinción incendio. Riesgo general. Gas no inflamable. Cuando los termos se exponen a intenso calor o llamas, pueden explotar violentamente. Medios de extinción. El nitrógeno no es inflamable ni tampoco comburente. Se pueden utilizar todos los elementos extintores conocidos. Instrucciones para combatir incendios. El nitrógeno es un asfixiante simple. Si es posible, remover los termos de nitrógeno del incendio o enfriarlos con agua desde un lugar seguro. Algunos de los termos están provistos de unos dispositivos que permiten evacuar el contenido de gas cuando son expuestos a altas temperaturas. La presión en los termos pueden aumentar debido al calentamiento y pueden explotar si los dispositivos de alivio de presión llegaran a fallar. Si un tráiler o semitráiler está involucrado en un incendio, aislar un área 800 metros, media milla, a la redonda. Equipo contra incendios. Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de respiración autónomo y protección personal completa a prueba de fuego. Equipo para línea de fuego. Tarjeta del nitrógeno líquido. Residuos hospitalarios. Consideraciones generales. Las áreas y servicios generadores de residuos deberán proceder según las normas vigentes de los residuos peligrosos, especiales, patogénicos y sólidos urbanos u domiciliarios, las cuales son las siguientes: Ley Nacional 24.051, Ley Nacional 25.916, RCU, Ley Provincial 11.720, Ley Provincial 11.347, Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires 154, Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2214, Ley Provincial 13.592, Resolución Provincial 1143, Disposición de RSU, Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1854. Residuos sólidos urbanos o domiciliarios. Se consideran residuos domiciliarios aquellos elementos, objetos o sustancias que, como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades humanas, son desechados y o abandonados. Se deberá realizar la separación en origen y adaptar las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que se genere. Dicha separación debe ser de manera tal que los residuos posibles de ser reciclados, reutilizados o reducidos queden distribuidos en diferentes recipientes o
contenedores, para su recolección diferenciada y posterior clasificación y procedimiento. Residuos peligrosos especiales. Son considerados residuos peligrosos especiales todo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Serán también residuos especiales los que pudieran constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan excluidos los residuos domiciliarios, los radiactivos y los patogénicos. Tipos de residuos peligrosos especiales. Y 6. Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de solventes orgánicos, laboratorio. Y 3. Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana, sin contaminación biológica, sector farmacia. Y 12. Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, sector mantenimiento, sistemas. Y 8 y 9. Mezclas de emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua o trapos, papeles u otros embebidos con dichas mezclas. Sector mantenimiento. Identificación de los residuos peligrosos especiales. Por su origen. Principalmente las áreas plantas quirúrgicas, laboratorios, hemoterapia, servicios de anatomía patológica, salas de endoscopía, diagnóstico por imágenes, mantenimiento en general. Serán tenidas en cuenta como generadores internos de residuos especiales para la identificación por origen. Por sus señales. Tanto en los recipientes de depósitos, de traslados y acopios finales existirán señales indicando el tipo de residuos que se depositan allí, teniendo una rápida distinción de los residuos. Esto se va a dar por colores, pictogramas y leyendas. Los contenedores se identificarán con la categoría de control de los residuos peligrosos contenidos. Por embalaje. Consistirá en la utilización de bolsas color amarillo o bidones, las cuales contarán con escrituras manuscritas con agentes indelebles. Residuos patogénicos. Son considerados residuos patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generadores en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generadores en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos. Identificación de los residuos patogénicos. Por embalaje. La separación e identificación adecuada de los residuos es la clave para reducir y lograr un manejo efectivo de los mismos, consistiendo en la utilización de bolsas color rojo, las cuales contarán con tarjetas adhesivas o escrituras manuscritas con agentes indelebles. Por su origen. Áreas de interacción, plantas quirúrgicas, unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, laboratorios, hemoterapia, servicios de anatomía patológica, guardia, etc. Áreas con destino médico, consultorios, serán tenidas en cuenta como generadores internos de residuos patogénicos para la identificación por origen. Por señales. Tanto en los recipientes de depósitos de traslados, en los acopios intermedios y finales existirán señales indicando el tipo de residuos que se depositan allí, teniendo una rápida distinción de los residuos. Esto se va a dar por colores, pictogramas y leyendas. Muchas gracias. Simdel.